Entonces hablemos de esas áreas de dolor específico. Algunas acotaciones antes de eso. El glutamato es un neurotransmisor excitador. ¿De qué tipo? Rápido, ¿no es cierto?, para la apertura rápida de los canales de sodio. Tenemos la sustancia P. La sustancia P es un neuromodulador, es decir, la conducción será lenta y será variante dependiendo de cómo se comporte el neurotransmisor o las células internunciales que lo produzcan. Sustancia gelatinosa de Rolando, nos salta a la cabeza, ¿no es cierto? Entonces vamos a poder establecer la capacidad de localización de un dolor rápido y un dolor lento. Siempre hacemos la referencia, usted está en la cocina, está haciendo sus quehaceres o simplemente está en ocio dirigiéndose hacia su sala y se golpea el dedo chiquito porque estaba descalzo en el mueble. Ese dolor intenso de inicio está registrando una fase cortical a través de las fibras A delta. Y el dolor que queda, el residual después de esa sensación de que el dedo late y duele persistentemente, está siendo llevado por las fibras C. La forma en la que activan áreas de la corteza son variables. Y ahora vamos a describir eso. Cuando decíamos que las fibras A delta subían a un núcleo específico del tálamo, vemos que esta corteza forma una somatotopia. ¿Qué es una somatotopia? ¿No es cierto? Un área, un territorio, una parte del sistema nervioso, que sean fibras o sean núcleos, sean células nerviosas, representan a una parte del cuerpo o a todo el cuerpo. En este caso se representa a todo el cuerpo en algo que se llama el hombrecillo u homúnculo de Penfield, ¿no? Este homúnculo, como está recibiendo información desde el tálamo que está en aferencia, es información sensitiva. Esta área que está representada acá corresponde, miren en este gráfico, a esta área de aquí, la que está en verde y amarillo. Está por detrás de este surco, que es el surco central, por lo que se llama el giro o la circunvolución postcentral, que representa las áreas de Brodmann 3, 1 y 2. Las áreas de Brodmann 3, 1 y 2 son la representación del área sensitiva o somestésica primaria. Entonces, en el área de la corteza se está recibiendo información en una parte específica que me dibuja un homúnculo, un hombrecillo. Esa información, ese homúnculo que está aquí dibujado, tiene que procesarse, esa información tiene que procesarse. Entonces, esa sensibilidad me va a buscar ser platicada, ser tratada, ser discutida por otras partes de la corteza cerebral. Entonces se pasa a estas áreas. Miren, este es el giro parietal superior, conformando el área 5 y 7 de Brodmann. El área 5 y 7 de Brodmann corresponden al área de asociación somestésica. Un área de asociación es un área donde se procesa la información que se recibió en un área primaria de sensibilidad y se decide qué hacer con esa información. La mayoría de la información que llega al área de asociación somestésica se encarga de memorizar dolores. Usted se acuerda que tuvo un dolor de muela o identifica un dolor de muela porque usted lo recuerda cuando lo tuvo, si lo tuvo. Y si es que no lo tuvo y en ese momento presenta dolor de muela, su cerebro se encarga de registrarlo para futuras ocasiones. Es la manera en la que podemos detectar e identificar una lesión y darle cierto tipo de territorialización para poderlo identificar. ¿Ok? Ahora fijémonos, estas áreas que les decía, el área 3, 1 y 2 y las 5 y 7, tienen su representación también en la cara medial. Esta es la porción interna del hemisferio, esta es la cara externa. Y vemos que 3, 1 y 2 y 5 y 7 se van hasta el otro lado, giran y se ven también medialmente. ¿Ok? Entonces, con esas consideraciones vamos a tomar en cuenta cómo se va a comportar, antes de eso, cómo se van a comportar las otras fibras, de las que no hemos hablado. Estas fibras que están yendo a esta área eran fibras A delta, acordémonos, muy específicas. Pero no hemos hablado de las fibras C. ¿Qué sucede con las fibras C? Las fibras C estaban llegando a la formación reticular y ascienden hacia el núcleo intralaminar del tálamo. En la formación reticular se forma un fascículo, una serie de fibras que llegan hacia el núcleo intralaminar también, denominadas fibras reticulotalámicas. Estas fibras
Estas fibras en conjunto, al llegar al núcleo intralaminar y proporcionar fibras que se van a distribuir en toda la corteza cerebral, no van a tener un efecto directo, o sea, no van a tener un área definida de efecto. Si no, voy a decir, aquí tengo la sensibilidad primaria y de aquí voy a procesarla en esta partecita. El dolor me viene en forma lenta, pero me viene en forma abrupta, que despierta a todo mi hemisferio cerebral. Si es que es bilateral, entonces la información despertará a todo mi hemisferio cerebral, y eso suele pasar en la formación reticular, pues. Entonces todas estas fibras que están despertando al cerebro le despiertan, le encienden al cerebro como árbol de Navidad cuando hay un dolor. Y este dolor, por ejemplo visceral, hace que nosotros nos despertemos, activemos el sistema de alerta. ¿Ya? ¿Y cómo se logra eso? Porque los núcleos intralaminares encienden toda la corteza. Si la corteza funciona, pues el individuo se despierta. Ya, un ejemplo, usted está en la noche o ha escuchado que algún familiar suyo presentó un dolor abdominal, un dolor apendicular, y se despertó en la mitad de la noche con intenso dolor abdominal. Se despertó en la mitad de la noche porque su corteza cerebral se activó debido al dolor. ¿Ok? Entonces esa es la forma en la que trabaja las fibras, ¿no? Las fibras A delta y las fibras C, proporcionando por un lado un registro consciente, un registro moderno y una área de asociación para la información que sube por las fibras A delta, y un patrón de defensa ya primitivo pero muy intenso que activa toda la corteza cerebral. Se ha visto que estas fibras C tienen una especial concentración hacia el cíngulo, que forma parte del sistema límbico. Miren, el área 32 y el área 24 hasta la 23 va a formar la corteza singular o la corteza del cíngulo. Esta corteza del cíngulo tiene la cualidad de recibir mucha información en las porciones anteriores de memoria y en las porciones dorsales de memoria y emociones. Entonces una persona que sufre un dolor crónico, un dolor persistente, como en muchos pacientes de dolores de columna o que tienen alteraciones muy prolongadas de su dolor en mucha intensidad, inciden directamente sobre su estado anímico, y eso es un hecho.